Ese peculiar temor que los occidentales experimentamos por nuestro otro lado tiene algo en su favor. En efecto, no está del todo injustificado, aparte del hecho de que es muy real. No nos cuesta comprender el temor del niño y del primitivo ante el vasto y desconocido mundo. El mismo temor sentimos nosotros ante nuestro lado interno infantil, donde también nos asomamos a un mundo vasto y desconocido, pero solo tenemos la vivencia afectiva, sin conocer que es temor ante un mundo, pues se trata de un mundo invisible. Por eso respondemos o con meros preconceptos teóricos o con representaciones supersticiosas. Aún ante gente culta es imposible hablar del inconsciente sin ser tachado de misticismo. Ahora bien, el temor tiene su justificación en cuanto que los datos del otro lado hacen tambalear nuestra concepción racional del mundo en sus certezas científicas y morales, a las que con tanto ardor, precisamente por inseguras, damos fe. Si eso pudiera evitarse, entonces el enfático, quieta non movere, que los perros que duermen mientan, del filisteísmo, sería la única verdad recomendable. Con esto quiero destacar expresamente que no recomiendo a nadie lo antes considerada técnica como algo necesario, ni siquiera útil, por lo menos a nadie a quien no lo obligue una necesidad. Como hemos dicho, los niveles son diversos. Hay gentes proyectas que siguen siendo niños de pecho hasta su muerte. Y en el año de gracia de 1927 siguen naciendo trogloditas. Hay verdades que no son verdaderas hasta pasado mañana, otras que lo eran hasta ayer, otras que no lo son en tiempo alguno. Pero bien puedo concebir que alguien por una curiosidad, digamos sagrada, se aplique a esa técnica, tal vez un joven, que quisiera ponerse alas, no por cojera de sus pies, sino porque aspira a un vuelo solar. Pero un hombre crecido, en quien se han disipado demasiadas ilusiones, solo por una necesidad compulsiva, se acomodará a quedar así, internamente expuesto y humillado, y a soportar otra vez las angustias del niño. No es cosa de nada estar entre un mundo diurno de valores, ya descreídos, e ideales maltrechos, y un mundo fantástico sin sentido aparente. Tan grande es el desconcierto y zozobra de esta posición, que uno trataría de prenderse a una seguridad cualquiera, así sea un prenderse atrás, por ejemplo a la madre, que en la infancia lo protegía de los miedos nocturnos. El que tiene miedo necesita de quien depender como el débil de un soporte. De ahí que ya el espíritu primitivo creó la doctrina religiosa, encarnada en el mago y el sacerdote, a causa de la más profunda necesidad psicológica. Extra ecclesiam mulia salus sigue siendo hoy una verdad válida para quien pueda volverse y prenderse a ella. Para los pocos que no pueden, solo queda depender de un ser humano, una dependencia a la vez más humilde y más orgullosa, un soporte a la vez más débil y más fuerte, diría yo. ¿Y qué decir del protestante? Él no tiene iglesia ni sacerdote, tiene solo a Dios, pero Dios mismo se le torna dudoso. El lector se preguntará asombrado, pero ¿qué es lo que el ánima produce que se necesitan tantos reaseguros para entenderse con ella? Yo recomendaría al lector estudiar una historia comparada de las religiones, tratando de animar esos datos, para nosotros muertos, con la vivencia emocional de quienes lo vivieron. Así podrá concebir lo que vive del otro lado. Las antiguas religiones, con sus símbolos ridículos y sublimes, benévolos y siniestros, no nacieron del aire, sino de esta alma humana que también ahora, en este momento, vive en nosotros. Todas esas cosas, esas formas primordiales, viven en nuestro interior y en cualquier momento pueden irrumpir con violencia aniquiladora, especialmente en forma de sugestión colectiva, contra la cual el individuo está indefenso. Hemos cambiado el nombre a nuestros dioses terribles. Ahora riman en ismo. ¿O alguien tendrá el descaro de afirmar que la guerra mundial,
o el bolchevismo hayan sido ingeniosos descubrimientos? Así como vivimos exteriormente un continente, desplazarse los polos o desatarse una nueva peste, así también vivimos interiormente en un mundo donde en cualquier momento puede producirse algo análogo, claro, que solo en la forma de una idea, pero no por eso más de fiar ni menos peligroso. La falta de adaptación a este mundo interno es un descuido tan preñado de consecuencias como la ignorancia y la incapacidad en el externo. Solo un mínimo fragmento de la humanidad que es oriundo de la superpoblada península de Asia abierta hacia el Atlántico y que se autodenomina la gente instruida, se le ha ocurrido, a consecuencia de su contacto defectuoso con la naturaleza, la idea de que la religión sea una peculiar especie de trastorno mental, sin finalidad descubrible. Desde distancia segura, por ejemplo desde África Central o desde el Tíbet, parece que ese fragmento de humanidad haya proyectado, por cierto, un trastorno mental, inconsciente para él, sobre los pueblos que conservan una instintividad sana. Puesto que las cosas del mundo interno nos influyen subjetivamente, con fuerza tanto mayor cuanto más inconscientes son, para quien desea realizar más progreso en su cultura, ¿y no empieza toda cultura por el individuo?, es indispensable objetivar los efectos del ánima y tratar luego de averiguar por experiencia qué contenidos subyacen a esos efectos. Así logra adaptación y protección con respecto al invisible. Tal adaptación no puede tener éxito, como es natural, sin hacer concesiones a las condiciones propias de ambos mundos. De la atención prestada a las exigencias del mundo de adentro y al de afuera, o mejor dicho, del conflicto entre ambos, resulta lo posible y necesario. Por desgracia, nuestro espíritu occidental, debido a su falta de cultura en este aspecto, no ha encontrado aún para la unificación de los opuestos en una vía intermedia, esa pieza maestra de la expresión interior, ningún concepto, ni mucho menos un nombre, que pueda equipararse convenientemente con el Tao de los chinos. Se trata a la vez del más individual de los hechos y del más universal cumplimiento del sentido del ser vivo conforme a la ley de su naturaleza. En el curso de esta exposición he considerado hasta el momento exclusivamente la psicología masculina. El ánima, siendo femenina, constituye de modo exclusivo una figura compensatoria de la conciencia del varón. En la mujer, en cambio, la figura compensadora es de carácter masculino y puede designarse adecuadamente como animus. Si no es precisamente tarea sencilla describir lo que ha de entenderse por ánima, cuando se trata de exponer la psicología del animus, las dificultades se acumulan hasta casi la imposibilidad. El hecho de que el varón se atribuya ingenuamente las reacciones del ánima, sin ver que no puede identificarse con un complejo autónomo, se produce igualmente en la psicología femenina, pero si cabe en mayor medida aún. La identificación con el complejo autónomo es la razón esencial de la dificultad para concebir y exponer el problema, aparte de lo que tiene de inevitablemente oscuro y desconocido. En verdad, siempre partimos del supuesto ingenuo de ser únicos dueños en la propia casa. Por eso nuestra conceptualización debe acostumbrarse primero a la idea de que también en nuestra vida psíquica más íntima vivimos como en una casa dotada por lo menos de puertas y ventanas abiertas al mundo, cuyos objetos o contenidos ciertamente obran sobre nosotros, pero no nos pertenecen. Esta premisa no resulta fácil para muchos, exactamente como tampoco logran sin más ver como premisa que el prójimo no tenga necesariamente la misma psicología que ellos. El lector pensará acaso que esta última observación resulta más bien exagerada, pues uno es en general consciente de que hay diferencias individuales. Pero debe tenerse en cuenta que nuestra psicología consciente individual surge de un originario estado de inconsciencia
y por lo tanto de indiferenciación. Por lo tanto, la conciencia de diferenciación es una adquisición relativamente tardía de la humanidad y presumiblemente un recorte relativamente menor en el vasto campo determinado de la identidad original. La diferenciación es la condición esencial y necesaria de la conciencia. Por eso, todo lo inconsciente es indiferenciado y todo lo que sucede inconscientemente proviene de la base de indiferenciación. De modo que en la primera instancia es indecisa su pertenencia o no pertenencia al sí mismo. No es decidible a priori si está en mí o en otro o en ambos. Ni aun el sentir ofrece a este respecto un punto seguro de apoyo. Ahora bien, no es posible atribuir sin más a la mujer un grado de conciencia inferior. A suya es simplemente diferente de la del varón. Pero, así como la mujer tiene a menudo clara conciencia de cosas por las cuales el varón sigue largo tiempo tanteando en la oscuridad, así también hay naturalmente zonas de experiencia del varón que para la mujer aún permanecen en las sombras de lo indistinto, cosas sobre todo por las cuales es en principio menor su interés. Para ella son por regla general más importantes e interesantes las relaciones personales que los hechos objetivos y sus conexiones. El amplio terreno del comercio, la política, la técnica y la ciencia, todo el dominio que se aplica a la mentalidad masculina, cae para ella en la zona en sombras de la conciencia, mientras que en cambio desarrolla una dilatada conciencia de las relaciones personales cuyos infinitos matices escapan generalmente al varón. Por eso hemos de esperar que en el inconsciente de la mujer encontremos aspectos radicalmente distintos de los que encontramos en el inconsciente masculino. Si hubiera de describir en una palabra en qué consiste la diferencia a este respecto entre el hombre y la mujer, o sea, lo que caracteriza al animus frente al ánima, solo podría decir cómo el ánima genera estados de humor, así el animus genera opiniones. Y como los estados de humor masculinos provienen de trasfondos oscuros, así las opiniones femeninas se basan en premisas a priorísticas también inconscientes. Las opiniones del animus tienen muy a menudo el carácter de sólidas convicciones nada fáciles de sacudir, o de principios de validez aparentemente intangible. Si las analizamos, chocamos ante todo con premisas inconscientes, cuya existencia empero debe ser inferida, es decir, las opiniones están aparentemente pensadas como si estas premisas existieran. Pero en realidad las opiniones no son propiamente pensadas, sino que están ahí, fijas y acabadas, y tan efectivas e inmediatamente convincentes que la mujer no concibe la posibilidad de una duda. Uno se inclinaría a suponer, por analogía con el ánima, que el animus se personificara en la figura de un hombre. Pero esto, según enseña la experiencia, solo con reservas es exacto, pues, inesperadamente, se presenta una circunstancia que determina un estado de cosas por completo diferente que en el varón. En efecto, el animus no aparece como una persona, sino como una multiplicidad. En el relato de Wells, el padre de Cristina Alberta, la heroína, en todas sus acciones y omisiones, está enteramente subordinada a una instancia moral que, con inexorable severidad y total ausencia de fantasía, le dice cada vez seca y exactamente qué es lo que hace y por qué motivos. Wells denomina a esta instancia el tribunal de la conciencia. Esta multiplicidad de magistrados que juzgan, una especie de cuerpo colegiado, corresponde a una personificación del animus. Este es algo como la reunión del padre y otras autoridades que pronuncian ex cátedra inconvertibles juicios razonables.
Vistos con más exactitud, estos juicios perentorios son en realidad palabras y opiniones recogidas desde la infancia y acumuladas como un canon promedio de lo que es verdadero, justo y razonable. Un tesoro de premisas que, en cuanto falta, como es el caso a menudo, un juicio consciente y competente viene a socorrer con su opinión. Tales opiniones aparecen sea en la forma del llamado sentido común, sea en la de prejuicios obtusos, sea en la de principios que parodian una educación. Siempre se ha hecho así, pero todo el mundo dice que es así o asá. Naturalmente, el ánimos se proyecta con tanta frecuencia como el ánima. Los varones apropiados para la proyección son o imitaciones vivientes del buen Dios, que saben lo que hay que saber sobre todas las cosas, o bien innovadores no reconocidos, dueños de un raudal de frases inagotable, con el que traducen toda suerte de chaturas demasiado humanas a la terminología de la experiencia fecunda. Pues sería caracterizar insuficientemente al animus, darlo por una mera conciencia moral colectiva y conservadora. Es también un innovador que, en pleno contraste con sus rectas opiniones, tiene extraordinaria debilidad por las palabras desconocidas y difíciles que sustituyen de modo más agradable a la odiosa reflexión. Como el ánima, el animus es también un amante celoso, que logra poner en lugar de un hombre real una opinión acerca de él, opinión cuyos fundamentos, absolutamente cuestionables, no son nunca sometidos a crítica. Las opiniones del animus son siempre colectivas y pasan por encima de individuos y juicios individuales. Tal como el ánima se interpone entre marido y mujer en el orden del sentir con sus proyecciones y anticipaciones. Las opiniones del animus tienen para el varón, con tal que la mujer sea bonita, algo de enternecedoramente infantil, lo que le permite, para su satisfacción, adoptar un tono paternalmente sentencioso. Pero si la mujer no le llega a lo sentimental, de modo que se espera de ella competencia en vez de una actitud enternecedoramente desvalida y boba, las opiniones del animus tienen para el varón algo de irritante, sobre todo por sus malos fundamentos. Tanto opinar porque sí, haber tenido una opinión por lo menos, etc. Aquí el hombre suele destilar veneno, pues es un hecho inconmovible que el animus siempre provoca al ánima, y naturalmente también a la recíproca, con lo que toda discusión ulterior pierde sentido. En las mujeres intelectuales el animus genera un producto intelectual y crítico que, destinado a ser una argumentación razonada, consiste sin embargo esencialmente en hacer de un punto débil secundario el punto principal, destacándolo como sin sentido. O bien una discusión clara en sí se convierte en un enredo insanable por la introducción de un punto de vista enteramente distinto y, si es posible, falaz. Sin saberlo, tales mujeres procuran simplemente exasperar al hombre, con lo cual quedan tanto más a merced de su animus. Desgraciadamente siempre tengo razón, me confesó una mujer así. Todos estos fenómenos, tan conocidos como desagradables, proceden única y exclusivamente de la extraversión del animus. Este no pertenece a la función relacional de la conciencia, sino que debería posibilitar la relación con el inconsciente. En vez de dejarla interesada que ante una situación exterior, sobre la que debería ejercerse la reflexión consciente, afloren espontáneamente opiniones. El animus, como función de ideación espontánea, debería ser dirigido hacia adentro, donde podría provocar la afloración de contenidos del inconsciente. La técnica para llegar a un entendimiento con el animus es en principio la misma que para el caso del ánima, solo que lo que la mujer debe mantener críticamente ante sí son opiniones, no para reprimirlas, sino para penetrar, investigando su procedencia, el trasfondo oscuro originario,
donde se encontraría con las imágenes primordiales, lo mismo que el hombre en su confrontación con el ánima. El animus es una especie de sedimento de todas las experiencias de los antepasados femeninos acerca del varón. Y no solo eso, es también una entidad creativa y procreativa, no por cierto en la forma de la creación humana, sino que el animus engendra algo que podría llamarse un logos espermáticos, un verbo procreador. Tal como el varón deja que su obra surja como una creación total de su interioridad femenina, así la interioridad masculina de la mujer produce gérmenes creadores capaces de fecundar lo femenino del varón. Esto sería la femme inspiratrice, que mal encaminada puede convertirse en la más dogmática y principista maestra escuela, el animus hound, animus perro, como tradujo, fiel al sentido, una de mis pacientes. Una mujer poseída por el animus está siempre en peligro de perder su feminidad, su adaptada persona femenina, exactamente como un hombre en circunstancias inversamente análogas arriesga a afeminarse. Tales mutaciones sexuales psíquicas provienen sola y exclusivamente de que una función que pertenece al orden interno es vuelta al exterior. La base de esta perversión es naturalmente el reconocimiento defectuoso o inexistente del mundo interno que se opone con autonomía al mundo externo y que plantea tanto como éste importantes exigencias de adaptación. En lo que se refiere a la pluralidad del animus frente a la unipersonalidad del ánima, este curioso hecho me parece en verdad un correlato de la actitud consciente. Esta, en la mujer, es generalmente mucho más exclusivamente personal que en el hombre. El mundo femenino está formado por padres y madres, hermanos y hermanas, marido e hijos. El resto del mundo consiste en familias análogas con las cuales se intercambia un saludo, pero interesándose fundamentalmente cada una en sí misma. El mundo del varón es el pueblo, el Estado, los grupos de intereses, etc. La familia es sólo un medio para un fin, uno de los fundamentos del Estado, y la esposa no es necesariamente la mujer, no en todo caso como ella lo entiende cuando dice mi marido. Al hombre le está más cerca lo general que lo personal, y por eso su mundo consiste en una multiplicidad de factores combinados, mientras que el mundo de la mujer termina, más allá de su marido, en algo así como una niebla cósmica. De ahí que en el varón se adhiere, el ánima, al exclusivismo apasionado, y en cambio en la mujer se adhiere el animus, la indefinida multiplicidad. Mientras que ante la visión del hombre flota netamente delineada una significativa figura de Circe o de Calipso, el animus se expresa más bien en la de holandeses errantes u otros desconocidos huéspedes que vienen de los 7 mares, nunca definidamente captables, proteicos y como llevados por un motor veloz. Tales expresiones en efecto aparecen en los sueños, en la realidad concreta. Pueden ser tenores de ópera, campeones de boxeo, grandes hombres de lejanas ciudades desconocidas. Ambos géneros de figuras a media luz, sobre el trasfondo oscuro, los verdaderos semigrotescos guardianes del umbral, para valernos del pomposo señuelo de los teósofos, presentan aspectos casi inagotables, sobre los que podrían escribirse volúmenes. Sus tramas complejas son ricas como el mundo, precisamente tan abarcadoras como la imprevisible multiplicidad de su correlato consciente, la persona. Permanecen aún en la esfera de la penumbra, y en ella logramos divisar que el complejo autónomo del ánima, como el del animus, es en el fondo una función psicológica que sólo por ser autónoma y no desarrollada, usurpa una personalidad, o mejor, la ha mantenido hasta ahora. Pero vemos ya la posibilidad de destruir esa personificación convirtiendo a esas figuras, por medio de la toma de conciencia, en puentes
que hayan de conducirnos al inconsciente. Siguen siendo complejos, personificados, porque no los utilizamos deliberadamente como funciones. La posición consciente respecto de ellos ha de sacar a luz sus contenidos, y una vez llevada a cabo la tarea y establecida una relación de conocimiento entre la conciencia y los procesos del inconsciente que se reflejan en el ánima, ésta será efectivamente vivenciada como pura función. Naturalmente, no espero que todo lector comprenda ya sin más lo que se entiende por animus y ánima. Espero, sin embargo, que por lo menos tenga la impresión de que no se trata de algo metafísico, sino de hechos empíricos, los cuales podrían expresarse también en un lenguaje racional y abstracto. Pero he evitado deliberadamente un lenguaje así, porque en estas cosas, hasta ahora, tan inaccesibles a nuestra experiencia, no conviene en modo alguno presentar al lector una formulación intelectual. Antes bien, es necesario permitirle una visión de las posibilidades de experimentarlas. Nadie que no las haya experimentado puede comprenderlas realmente. Por eso me importa mucho más señalar vías y posibilidades de experiencias de esta índole que proponer fórmulas intelectuales, pues éstas, faltando la experiencia del objeto, quedan necesariamente como frases vacías. Por desgracia, hay demasiados que aprenden las palabras de memoria y les acomodan experiencias solo pensadas, para después darse aires, según su temperamento, de creyentes o de críticos. Aquí se trata de un planteo nuevo, de un nuevo, pero tan antiguo, campo de experiencia psicológica, sobre el cual sólo podremos elaborar algo de relativa validez teórica cuando los fenómenos en cuestión sean conocidos por un número suficientemente grande de interesados. Siempre se descubren primero solo hechos sin teorías. Las teorizaciones surgen de la discusión entre muchos. 3. La técnica de diferenciación entre el yo y las figuras del inconsciente. En realidad, yo le debería al lector un ejemplo detallado acerca de la actividad específica del animus y el ánima. Por desgracia, estos materiales son tan vastos y requieren además tal cantidad de explicaciones sobre los símbolos que no podría incluir tal exposición en el marco de este estudio. He publicado algunos de estos productos con todas sus conexiones simbólicas en otra obra, a la cual debo remitir al lector. Por cierto, en ella no mencionaba el animus, pues esta función me era aún desconocida. Sin embargo, cuando indico a un paciente dejar que afloren sus contenidos inconscientes, ella produce fantasías del mismo tipo. La figura masculina del héroe que casi nunca falta es el animus, y la sucesión de fantasías en la vivencia demuestra la paulatina transformación y disolución de ese complejo autónomo. Tal transformación es el objetivo de la toma de posición ante el inconsciente. Si no se produce, el inconsciente ejerce un influjo determinante y restricto. Según el caso, mantendrá e intensificará síntomas neuróticos a pesar de todo el análisis y la comprensión que se logre, o se estancará en una transferencia compulsiva, tan mala como una neurosis. En tales casos es evidente que ninguna sugestión, buena voluntad ni comprensión puramente reductiva, haya ayudado a quebrantar la fuerza del inconsciente. Con esto, y quisiera destacarlo claramente una vez más, no entiendo significar que los métodos psicoterapéuticos en conjunto no sirvan para nada. Solo intento poner de relieve que hay no pocos casos en que el médico debe decidirse a trabajar a fondo con el inconsciente, de hecho, a dirimir posiciones con él. Por supuesto, esto no es, por cierto, interpretación. En esta se da por sentado que el médico sabe de antemano y por eso puede interpretar. Pero en el otro caso, en el caso de la toma de posición, se trata de otra cosa.
Se trata de desencadenar procesos inconscientes que aparecen en la conciencia en forma de fantasías. Uno puede ejercitarse en interpretarlas. En muchos casos puede incluso resultar esencial que el paciente tenga algún indicio sobre el sentido de las fantasías producidas. Pero de decisiva importancia es que el paciente vivencie plenamente esas fantasías y en la medida en que una comprensión intelectual pertenece a la totalidad de la vivencia, las comprenda también. Con todo, yo no daría prioridad a la comprensión. Por supuesto, el médico debe estar en condiciones de ayudar al paciente a comprender, pero él mismo no comprenderá ni puede comprenderlo todo, y deberá guardarse en lo posible de las artes interpretatorias. Pues lo esencial no es la interpretación y la comprensión de las fantasías, sino el vivenciarlas. Alfred Kubin, en su libro El otro lado, ha dado una muy buena descripción del inconsciente. Es decir, ha descrito lo que como artista ha vivenciado en aquel. Es una vivencia artística que, considerada como vivencia humana, es incompleta. Yo recomendaría la lectura atenta de ese libro a quien se interese en estas cuestiones. Descubrirá en él esa incompletez, ese algo visto y vivenciado en el modo artístico, pero no en el modo humano. Por vivencia humana entendería yo que la persona del autor no está solo incluida pasivamente en la vivencia, sino que además se enfrenta a las figuras de la visión, reaccionando y actuando con plenitud consciente. La misma crítica formularía con respecto a la autora de las fantasías, que he tratado en mi mencionado libro. También ella está ante las fantasías surgidas del inconsciente en actitud de meramente percibirlas o, en el mejor de los casos, padecerlas. Una verdadera toma de posición respecto al inconsciente requiere adoptar un punto de vista consciente frente a él. Trataré de aclarar con un ejemplo lo que entiendo decir. Uno de mis pacientes tuvo la siguiente fantasía. Ve cómo su novia corre calle abajo hacia el río. Es invierno y el río está congelado. Ella entra corriendo por la superficie helada y él la sigue. Ella avanza más lejos y allí el hielo está roto. Se abre una grieta oscura y él teme que su novia caiga en ella. En efecto, se hunde en la grieta del hielo y él mira con tristeza. Este fragmento de una trama más extensa permite reconocer con claridad la actitud de la conciencia. Es percipiente y padeciente, o sea, la imagen de la fantasía le es solo objeto de visión y sentimiento. Es, por así decirlo, bidimensional, pues él mismo participa de ella insuficientemente. Por eso la fantasía es una mera imagen, susceptible de contemplarse y suscitadora de sentir, pero irreal como un sueño. Esta irrealidad depende de que el sujeto no aparece en ella actuante. Si la fantasía hubiese sido realidad, él no se habría quedado ahí sin saber qué hacer para impedir a la novia cumplir sus propósitos suicidas. Por ejemplo, podría haberse asido de ella e impedirle saltar a la grieta. De haberse comportado en la realidad como lo hizo en la fantasía, evidentemente habría estado paralizado, sea por el horror, sea por la idea inconsciente de que verdaderamente no le importaba que la novia cometiera suicidio. El hecho de que en la fantasía se comportara pasivamente no hace sino expresar su actitud general ante la actividad del inconsciente. Este lo fascina y obnubila. Y realmente padecía de representaciones y convicciones depresivas de toda clase, en el sentido de que no servía para nada, que estaba hereditariamente viciado sin esperanza, que se le degeneraba el cerebro, etc. Estos sentimientos negativos eran otras tantas autosugestiones que él asumía sin discusión. Por cierto, podía comprenderlas muy bien,
intelectualmente y reconocerlas como inconsistentes. Pero por eso mismo persistían los sentimientos. Estos son inexpugnables intelectualmente porque descansan sobre una base no intelectual ni razonable, sino sobre una vida inconsciente e irracional de fantasía, inaccesible a toda crítica consciente. En tales casos hay que dar al inconsciente oportunidad de producir sus fantasías, y el fragmento citado es uno de esos productos de la actividad fantasiadora del inconsciente. Como se trataba de una depresión psicógena, ésta se basaba precisamente en fantasías de ese tipo, de cuya existencia el sujeto no tenía conciencia en absoluto. En el caso de la melancolía, el agotamiento nervioso, la intoxicación, etc., la cosa es al revés. El enfermo presenta tales fantasías porque está en estado depresivo. En cambio, en la depresión psicógena, el sujeto está deprimido porque tiene tales fantasías. Mi paciente era un joven muy despierto, que gracias a un análisis más bien largo, tenía clara intelectualmente la etiología de su neurosis, pero la comprensión intelectual no había modificado en nada su depresión. En tales casos, el médico no debe molestarse inútilmente en penetrar más a fondo los factores causales, pues, si no sirve una comprensión más o menos amplia, tampoco servirá el descubrimiento de alguna otra pieza de causalidad. En el caso del ejemplo, el inconsciente tenía simplemente una preponderancia invencible, es decir, disponía de una fuerza de la atracción capaz de arrancar a los contenidos conscientes todo su valor, o en otros términos, de retirar la libido del mundo consciente, creando así una depresión, un abaissement du niveau mental. En tal caso, de acuerdo con las leyes de la energía, debemos esperar un monto de valor, igual libido, acaecido en el inconsciente. La libido no es captable nunca sino en alguna forma determinada, es decir, es idéntica a las imágenes de la fantasía. Solo podemos rescatarla del inconsciente recuperando esas imágenes correspondientes a ello. Por eso en tales casos damos al inconsciente oportunidad de sacar sus fantasías a la superficie. De esta manera se produjo el mencionado fragmento. Pertenece a una larga serie de fantasías de gran riqueza, correspondientes al monto de energía perdido por la conciencia y sus contenidos. El mundo consciente del enfermo se había tornado frío, vacío y gris, mientras que su inconsciente era animado, poderoso y rico. Es característico de la psique inconsciente bastarse a sí misma y no conocer ninguna consideración humana. Una vez que algo ha caído en el inconsciente, queda retenido allí. No importa que la conciencia padezca por la pérdida o no. La conciencia puede pasar frío y hambre, mientras que en el inconsciente todo está verde y florido. Así por lo menos parece a primera vista. Pero si investigamos un poco más a fondo, encontramos que esa indiferencia a lo humano, propia del inconsciente, tiene un sentido, tiene un objetivo y una meta. Hay objetivos anímicos que están más allá de los conscientes, y que incluso pueden oponerse a estos de manera hostil. Un comportamiento hostil o sin consideraciones del inconsciente para con la conciencia solo se encuentra cuando la conciencia tiene una actitud falsa y arrogante. La actitud de conciencia que tenía el paciente en cuestión era tan unilateralmente intelectual y racional que la naturaleza misma en él se sublevó y aniquiló todo su mundo de valores conscientes. Pero no podía desintelectualizarse y apoyarse en otra función, por ejemplo, por la simple razón de que él no la tenía el inconsciente. Por eso no nos quedó otro remedio que delegar al inconsciente en cierta medida la dirección y darle la oportunidad de transformarse en contenido de conciencia en forma de fantasías. Si antes el paciente se aferraba a su mundo intelectual y con sutilezas racionalísticas se defendía contra lo que consideraba ser su enfermedad,
Ahora debió ceder a ella, y cuando lo acometía una depresión, ya no le era lícito obligarse a algún trabajo o cosa semejante para olvidarla, sino que debía asumir esa depresión y en cierta medida dejarle la palabra. Ahora bien, esto es todo lo contrario al dejarse ir en un estado de humor, cosa tan característica de la neurosis. No es una debilidad, un abandonarse a la deriva, sino una conquista difícil, consistente en mantener, pese a la seducción del humor, plena objetividad y hacer de ese humor el objeto en vez de permitirle ponerse como sujeto dominante. El paciente debe procurar que su estado de ánimo le hable. Su humor debe decirle todo acerca de él mismo y mostrarle con qué tipo de analogías fantásticas se está expresando. El citado fragmento es un estado de humor visualizado. Si el paciente no se hubiese resuelto a afirmar su objetividad frente al humor, en lugar de esa imagen de la fantasía, no habría tenido sino un sentir paralizante de que todo se iba al diablo, de que era incurable, etc. Pero por haber dado a su humor la oportunidad de expresarse en una imagen, logró por lo menos consentir un pequeño monto de líbido, de energía configuradora inconsciente, al hacer de él un contenido de conciencia en forma de imagen. Pero ese intento es insuficiente, pues la requerida vivencia plena de la fantasía consiste no solo en contemplar y padecer, sino además en una participación activa. El paciente respondería a esta exigencia si se comportara también en la fantasía como se comportaría sin duda alguna en la realidad. Nunca se quedaría mirando inactivo cómo su novia se ahoga, sino que se interpondría de un salto y le impediría su propósito. Lo mismo debiera ocurrir en su fantasía. Si lograra comportarse en la fantasía como en una situación real semejante, demostraría con ello que toma en serio la fantasía, es decir, que atribuye al inconsciente un cabal valor de realidad. Así habría obtenido una victoria sobre su punto de vista unilateralmente intelectual, como una declaración indirecta de la validez del punto de vista irracional del inconsciente. Tal sería el pleno vivir del inconsciente que se requiere. Pero no es lícito subestimar su verdadera significación, que mi mundo real se ve amenazado por una irrealidad fantástica. Es casi insuperablemente difícil olvidar, así sea por un momento, que todo eso es solo, al fin y al cabo, una fantasía, un producto de la imaginación, que se le aparece a uno como un constructo absolutamente arbitrario. ¿Cómo se podría declarar real y hasta tomar en serio una cosa así? Seguramente no se esperará que creamos en una especie de doble vida, por lo cual somos aquí modestos ciudadanos término medio, mientras allí vivimos inauditas aventuras y realizamos proezas heroicas. En otras palabras, no nos está permitido concretizar nuestras fantasías. Sin embargo, el ser humano tiene una secreta propensión a hacerlo, y todo rechazo de la fantasía y toda la desvalorización crítica del inconsciente brotan en el fondo más profundo solo del temor a esa propensión. Tanto la concretización como el temor a ellas son supersticiones primitivas, persistentes en la más viva de las formas, en la gente dicha ilustrada. En su vida civil, uno es de profesión zapatero, pero en su secta reviste dignidad de arcángel, o es en lo visible un pequeño comerciante, pero en la masonería tal oscuro jerarca, o pasa su jornada en la oficina, pero al atardecer es en su círculo una reencarnación de Julio César, falible como hombre, infalible en la función. Todas estas son concretizaciones sin intención de serlo. En cambio, el credo científico de nuestro tiempo ha desarrollado una fobia supersticiosa contra la fantasía. Pero, real en acto, es lo que actúa. Y las fantasías inconscientes actúan. ¿Qué duda cabe?
Aún el más avisado filósofo puede ser víctima indefensa de una estúpida agorafobia. Nuestra famosa realidad científica no nos protege en lo más mínimo de la supuesta irrealidad del inconsciente. Algo actúa tras el velo de las imágenes fantásticas. Cualquiera sea el rótulo bueno o malo que a ese algo le colguemos. Es algo real y por lo tanto sus manifestaciones vitales deben ser tomadas en serio. Pero ante todo debe superarse la tendencia a las concretizaciones. En otras palabras, cuando se plantea la cuestión de interpretar, no es lícito tomar las fantasías literalmente. Desde luego, mientras estamos vivenciando la fantasía, nunca será bastante la literalidad con que la tomemos. Pero si queremos comprenderla, no podemos tomar su apariencia, o sea, la imagen misma, por lo que actúa detrás. La apariencia no es la cosa, sino solo una expresión. Así pues, mi paciente no había vivenciado la escena del suicidio en otro plano, si bien tan concretamente como un suicidio verdadero, sino como algo real con la apariencia de un suicidio. Las dos realidades enfrentadas, el mundo de la conciencia y el mundo del inconsciente, no se hacen cuestión de rango, pero sí se hacen mutuamente relativas. Que se vea como muy relativa la realidad del inconsciente no suscitará ninguna vehemente objeción, pero que pueda ponerse en duda la absoluta realidad del mundo consciente resultará más difícil de tolerar. Y sin embargo, ambas realidades son vivencias, apariencia psíquica, sobre trasfondos inescrutablemente oscuros. Para una consideración crítica nada queda de absoluta realidad. De la esencia misma y del ente absoluto nada sabemos, pero experimentamos diversos efectos desde afuera, por los sentidos, desde adentro, por la fantasía. Como nunca podríamos afirmar que exista el color verde en sí, tampoco habría de ocurrírsenos entender una fantasía vivenciada como un existente en sí, y por ende como algo de tomar literalmente. Es una expresión, una apariencia, que representa algo desconocido pero real. El fragmento de fantasías antes mencionado se dio en coincidencia con una onda depresiva y un estado de desesperación, y la fantasía expresa este suceso. El paciente tenía en realidad una novia, que representaba para él el único vínculo emocional con el mundo, y el suicidio de ella hubiese sido el final de ese vínculo. Esta perspectiva, pues, sería absolutamente desesperada. Pero la novia es también un símbolo del ánima, es decir, de la relación con el inconsciente. Por eso la fantasía expresa a la vez el hecho de que su ánima, sin que él se lo impida, vuelve a desaparecer en el inconsciente, y esta perspectiva muestra que de nuevo el estado de humor es más fuerte que él. Su humor echa todo por la borda, y él se queda ahí mirando sin hacer nada. Pero podría interponerse y retener al ánima. Doy preferencia a esta segunda perspectiva, pues el paciente es un introvertido, cuya relación con la vida está regulada por sucesos internos. Si fuese extravertido, deberíamos dar preferencia a la primera perspectiva, pues para el extravertido la vida está regulada principalmente por la relación con el prójimo. Podría, en un arranque de humor, dar al traste con la novia y consigo mismo, mientras que el introvertido se causa el mayor daño cuando echa por baranda su relación con el ánima, es decir, con el objeto interno. Por consiguiente, la fantasía de mi paciente muestra con claridad el movimiento negativo del inconsciente, es decir, una tendencia a volver la espalda al mundo de la conciencia, tendencia tan cargada de energía que en su curso arranca también la libido de la conciencia, la cual queda vacía por lo tanto. Pero, al tomarse conciencia de la fantasía, se impide a ésta seguir un curso inconsciente. Si el paciente mismo interviniera de modo activo, de la manera antes descrita, llegaría incluso a entrar en posesión de la libido
que se manifiesta a través de la fantasía, logrando así sobre el inconsciente un influjo algo más fuerte. La continuada toma de conciencia de las fantasías del inconsciente, con participación activa en el fantaseo, trae por consecuencia, según he observado ya en gran número de casos, que, primero, la conciencia se amplía al incorporarse a ella numerosos contenidos inconscientes. Segundo, el influjo dominante del inconsciente poco a poco se va desmantelando. Y tercero, ocurre un cambio de personalidad. El cambio de personalidad no es naturalmente ninguna modificación de la disposición heredada originaria, sino un cambio de la actitud general. Esas tajantes escisiones y oposiciones entre lo consciente y lo inconsciente, que vemos con tanta claridad en naturalezas conflictivas, neuróticas, dependen casi siempre de una notable unilateralidad en la actitud de la conciencia, que da prevalencia absoluta a una o dos funciones, con lo cual las otras quedan indebidamente rechazadas a último plano. Por la asunción inconsciente y la vivencia de las fantasías, las funciones dejadas inconscientes y en inferioridad se integran a la conciencia, proceso que no ocurre como es natural, sin que sobre la actitud consciente se produzcan efectos muy profundos. Por el momento prefiero abstenerme de considerar la cuestión de en qué consiste ese cambio de personalidad, pues solo me propongo poner de relieve el hecho de que ocurre un cambio fundamental. A este cambio a que se apunta al dirimir posiciones con el inconsciente, he dado el nombre de función trascendente de la psique. Esa notable capacidad de transformación del alma humana, que se expresa precisamente en esa función, es el objeto preferencial de la filosofía alquímica del medioevo tardío, donde se expresa con el conocido simbolismo de los alquimistas. Silverer, en un trabajo muy meritorio, ya ha aludido pormenorizadamente al contenido psicológico de la alquimia. Sería, por supuesto, un error inexcusable querer reducir la corriente espiritual alquímica, según la concepción usual, a cosa de retortas y alambiques. Sin duda, este aspecto existe, son los tanteos iniciales de la química como ciencia exacta. Pero está también el otro aspecto que no ha de subestimarse, el espiritual, aún no suficientemente evaluado desde el punto de vista psicológico. Hubo una filosofía alquímica, precursora, vacilante de la psicología más moderna. Su secreto es el hecho de la función trascendente, la transformación de la personalidad por mezcla y combinación de partes nobles e innobles, de las funciones diferenciadas con las inferiores, de lo consciente y lo inconsciente. Pero así como los comienzos de la química científica estuvieron deformados y enmarañados por representaciones fantásticas y arbitrariedades, así la filosofía alquímica, a causa de las inevitables concretizaciones de un espíritu rudimentario y sin desarrollo, no había alcanzado una penetración bastante para llegar a una formulación psicológica. Aunque el presentimiento más vivo de grandes verdades mantuvo al pensador medieval apasionadamente aferrado al problema alquímico. Nadie que haya recorrido hasta el fin el proceso de asimilación del inconsciente negará haber sido atrapado y cambiado hasta en lo más profundo. Pero, cierto, no lo tomaré a mal si el lector menea dubitativamente la cabeza, porque no puede imaginarse que una cantidad desdeñable, como lo es la mera fantasía, puede ejercer el más mínimo efecto. Concederé también que con respecto al problema de la función trascendente y el efecto extraordinario que se le atribuye, el referido fragmento de fantasía está muy lejos de resultar esclarecedor. Pero es muy difícil citar ejemplos
pues cada uno de ellos tiene la desagradable cualidad de ser impresionante y significativo, solo individual y subjetivamente. Por eso siempre doy a mis pacientes el consejo de no caer en la ingenuidad de creer que lo que para ellos es de significado máximo haya de ser considerado como objetivamente significativo. La aplastante mayoría de los seres humanos es totalmente incapaz de ponerse en el lugar anímico de otro. Esto incluso es un arte muy raro, que ni siquiera va demasiado lejos. Aún la persona a la que creemos conocer mejor y que nos reafirma ella misma ser para nosotros un libro abierto, en el fondo nos es ajena. Es de otro modo. Y lo máximo y mejor que podemos hacer es por lo menos intuir ese ser otro, respetarlo y guardarnos de la soberbia estupidez de querer interpretarlo. Por eso no puedo aducir nada convincente, es decir, nada que convenza al lector como convence a uno lo que es experiencia propia. Tenemos que darle crédito por analogía con lo que nosotros mismos hemos experimentado. En última instancia, si falla todo lo demás, podemos sin embargo percibir de manera indudable el resultado final, el cambio de personalidad. Con estas reservas, quisiera presentar al lector otro fragmento de fantasía, esta vez de una mujer. La diferencia que salta a la vista con el ejemplo precedente es el carácter total de la vivencia. La contempladora toma parte activa, con lo cual se posesiona del proceso. Tengo de este caso un material muy extenso que culmina con un cambio radical de la personalidad. El fragmento corresponde al curso más avanzado de la personalidad en desarrollo y es parte orgánica de una larga serie conexa de transformaciones, cuya meta es alcanzar el punto central de la personalidad. Quizá no sea inmediatamente comprensible lo que haya de entenderse por este último concepto. Por eso trataré de esbozar el problema en pocas palabras. Si nos representamos la conciencia con el yo como centro frente al inconsciente, y si ahora consideramos el proceso de asimilación del inconsciente, podemos concebir esta asimilación como una especie de yuxtaposición del inconsciente con la conciencia, donde el centro de la personalidad total ya no coincide con el yo, sino con un punto intermedio entre ambos sectores. Este sería el nuevo punto intermedio entre ambos sectores. Este sería el nuevo punto de equilibrio, un nuevo centro de gravedad para la personalidad total. Centro virtual, acaso, que, por su posición central entre la conciencia y el inconsciente, proporciona a la personalidad un nuevo y seguro fundamento. Concedo, naturalmente, que tales visualizaciones no son más que torpes tentativas de la mente inhábil para expresar hechos psicológicos indescriptibles, casi. Lo mismo podríamos expresar con las palabras de San Pablo. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O invocar a Lao Tse y apropiarnos de su Tao, la vía del medio y centro creador de todas las cosas. En todos los casos se entiende lo mismo. Hablo aquí como psicólogo, con responsabilidad científica, y con ella puedo decir que estos hechos son factores psíquicos de indisputable efectividad, no inventos de un espíritu ocioso, sino sucesos psíquicos determinados que obedecen a las leyes cabalmente determinadas, según las cuales tienen sus causas y consecuencias, y por eso pueden mostrarse en los más diversos pueblos y razas de hoy como millares de años atrás. No tengo ninguna teoría para explicar en qué consisten intrínsecamente estos procesos. Para ello deberíamos saber en qué consiste intrínsecamente la psique. Me conformo por ahora con dejar los hechos establecidos. Paso ahora a nuestro ejemplo. Se trata de una fantasía de intenso carácter visual.
lo que en el lenguaje anticuado se llamaría una visión, pero no una visión en sueños, sino percibida simplemente por concentración intensa en el trasfondo de la conciencia, lo que por cierto solo es posible con una ejercitación previa bastante prolongada. La paciente vio lo que sigue, expresado en sus propias palabras. Fui subiendo por la montaña y llegué a un lugar donde vi 7 piedras rojas delante de mí. 7 más a cada lado y detrás de mí otras 7. Yo estaba de pie en el centro de ese cuadrado. Las piedras eran chatas como peldaños. Traté de levantar las 4 más próximas, entonces descubrí que eran pedestales de 4 estatuas de dioses enterradas de cabeza en el suelo. Las desenterré y las puse de pie en torno mío, de modo que yo estaba en medio de ellas. De pronto se inclinaron unas hacia otras tocándose por las cabezas, de modo que formaban sobre mí algo como una tienda. Yo caí al suelo y dije, «Caed sobre mí, si así tiene que ser, estoy cansada». Entonces vi que por fuera, en torno de los 4 dioses, se había formado un círculo de llamas. Al rato me levanté del suelo y derribé las estatuas. En los lugares donde habían caído crecieron 4 árboles. Después en el círculo de fuego se levantaron llamas azules que empezaron a quemar todo el follaje de los árboles. Entonces dije, esto tiene que terminar, debo entrar yo misma en el fuego para que el follaje no se queme. Y entré en el fuego, los árboles desaparecieron, y el círculo de fuego se contrajo en una sola llama azul que me levantó del suelo. Con esto terminó la visión. Infortunadamente no veo medio o manera de demostrar claramente al lector el interesantísimo sentido de ella. El fragmento está extraído de un vasto contexto y sería necesario explicar todo lo sucedido antes y después para captar el significado de la imagen. De todos modos, el lector desprejuiciado podrá reconocer sin más la idea del punto central, que se alcanza por una especie de ascensión. Subida de la montaña igual esfuerzo, empeño. Reconocerá también sin dificultad el célebre problema medieval de la cuadratura del círculo, que pertenece a la esfera de la alquimia, y aparece aquí en adecuado lugar como expresión simbólica de la individuación. La personalidad total está caracterizada por los 4 puntos cardinales del horizonte, los 4 dioses, es decir, los 4 funciones que determinan la orientación del espacio psíquico, y por el círculo que circunscribe la totalidad. El derrocamiento de los 4 dioses que amenazaban aplastar al individuo representa el liberarse de la identificación con las 4 funciones. Por lo tanto, un cuádruple nirvana, sin pares de opuestos, se produce así una aproximación al círculo, a la totalidad indivisa. De aquí resulta a su vez un nuevo momento de elevación. Debo conformarme con estas indicaciones. Quien se tome el trabajo de reflexionar sobre ellas podrá hacerse una idea aproximada del modo en que se cumple el proceso de transformación de la personalidad. La paciente, por su intervención activa, se mezcla en los procesos inconscientes, dejándose posesionar por estos procesos. Ella toma posesión de los mismos. Así conjuga la conciencia y el inconsciente. El resultado es el movimiento de ascenso de la llama, la transformación del fuego alquímico, el nacimiento del espíritu sutil. Esto es la función trascendente, que resulta de la unificación de los opuestos. En este punto debo mencionar un radical malentendido en que a menudo caen mis lectores y en particular precisamente los médicos. No sé por qué motivo presuponen que no escribo sino sobre mi método de tratamiento. Aquí no es el caso para nada. Estoy escribiendo sobre psicología.
Por eso pongo expresamente de relieve que mi método de tratamiento no consiste en provocar en mis pacientes extravagantes fantasías a las que deban abandonarse para que se les cambie la personalidad u otras sandeces por el estilo, sino simplemente verifico que en ciertos casos se produce un desarrollo así, no porque yo obligue a nadie a que lo produzca, sino porque surge de una necesidad interna. Para no pocos de mis pacientes, todas esas cosas son y siguen siendo puro chino. Y si tuviesen alguna posibilidad de entrar por esa senda, representaría para ellos un descarrío lamentable, y sería yo el primero en frenarlos. La vía de la función trascendente es un destino individual. Ni ha de creerse en absoluto que una vía así sea idéntica a algún anacoretismo psicológico, a un extrañamiento del mundo y de la vida. Muy al contrario, esa vía solo es en general posible, y de buen éxito, si las tareas mundanas propias que se les plantean a tales individuos se afrontan también en la realidad. Las fantasías no son sustitutos de la vida, sino frutos del espíritu que sólo quien paga a la vida su tributo puede recoger. El que le esquive el bulto no alcanza otra vivencia que su miedo morboso, el cual no le revela sentido alguno. Tampoco entrará nunca en contacto con esa vía quien ha encontrado el camino de retorno a la Madre Iglesia, en cuyas formas está indudablemente encerrado el Mysterium Magnum, y en la cual se puede vivir con sentido. Por último, tampoco el hombre normal se verá nunca agobiado por el peso de esta ciencia, pues está conforme desde siempre con lo poco que tiene a su alcance. Ruego por lo tanto al lector comprender que escribo sobre hechos que suceden y no expongo métodos de tratamiento. Los dos ejemplos de fantasía que hemos expuesto representan la actividad positiva del ánima y del animus. En la medida en que el paciente toma parte activa, la figura personificada del animus o el ánima se esfuma, sustituida por la función de relación entre conciencia e inconsciente. Pero, si los contenidos inconscientes, precisamente tales fantasías, no alcanzan su realización, resulta de ello una actividad negativa, y su personificación, o sea, autonomía, de ambas figuras. Se producen anomalías psíquicas, estados de posesión de todo grado, desde usuales humores o ideas hasta psicosis. Todos estos estados se caracterizan por una misma propiedad. Un algo desconocido ha tomado posesión de una parte mayor o menor de la psique, y afirma su propia odiosa y nociva existencia. Inconmovible frente a todo entendimiento, razón y energía, manifestando así el poder del inconsciente frente a la conciencia, o sea, pura y simplemente una posesión. En tal caso, la parte del alma poseída desarrolla por regla general una psicología de animus o de ánimo. Para la mujer, el incubo consiste en una pluralidad de demonios masculinos. Para el hombre, el sucubo es hembra. Este peculiar concepto de un alma, que según la actitud consciente existe con autonomía o se diluye en función, no tiene, como cualquiera puede advertir fácilmente, absolutamente nada que ver con el concepto cristiano de alma. La fantasía de la paciente mencionada es un ejemplo típico de la clase de contenidos que el inconsciente colectivo produce. Aunque la forma es enteramente subjetiva e individual, el contenido mismo es empero colectivo. Es decir, se trata de imágenes e ideas generales que aparecen en muchas personas y por lo tanto de fragmentos que igualan al individuo con otros. Si tales contenidos permanecen inconscientes, a través de ellos el individuo está inconscientemente mezclado
con otros individuos, o en otras palabras, no está diferenciado, o sea, individuado. Aquí puede plantearse la cuestión de por qué es deseable que el hombre se individúe. No solo es deseable, sino indispensable también, pues por dicha mezcla el individuo entra en estados y comete actos que lo desunifican consigo mismo. En efecto, de toda mezcla e indistinción inconsciente, nace una compulsión a ser y obrar como uno mismo no es. Por eso no puede el individuo entonces ni ser uno consigo mismo, ni asumir responsabilidad por todo ello. Se siente en un estado carente de dignidad, libertad y ética. Pero la desunificación consigo mismo es inclusive el estado neurótico e insoportable del cual uno quisiera liberarse. Y la liberación de tal estado solo se cumple si uno puede ser y obrar como siente que es. Los seres humanos tienen de esto un sentir, primero, quizá, crepuscular e inseguro, pero cada vez más vigoroso y nítido con el progresivo desarrollo. Si uno puede decir de sus estados y acciones, ese soy yo, así obro, puede mantenerse unificado aun cuando se le presente difícil y puede asumir su responsabilidad aun cuando experimente una resistencia en contra. Por cierto, debe reconocerse que lo más difícil de soportar es uno mismo. Buscabas el fardo más pesado y te encontraste contigo, dijo Nietzsche. Pero también el más difícil de los logros, se hace posible si puede uno diferenciarse de los contenidos inconscientes. El introvertido descubre estos contenidos en sí mismo, mientras que el extravertido los descubre como proyección en los objetos humanos. En ambos casos, los contenidos inconscientes crean ilusiones ofuscantes, que falsean y nos desrealizan a nosotros mismos y nuestras relaciones con el prójimo. Por esta causa, la individuación es imprescindible para ciertos seres humanos, no sólo como necesidad terapéutica, sino como un alto ideal, una idea de lo mejor que es capaz de hacer. No puedo dejar de señalar que es a la vez el ideal cristiano primitivo del reino de Dios, el cual está dentro de vosotros. La idea subyacente en este ideal es que el recto obrar proviene del recto pensar, y que ninguna salud hay ni mejoramiento posible en el mundo que no empiece por el propio individuo. Quien viva de prestado o en un asilo de menesterosos nunca resolverá la cuestión social, para decirlo de una manera drástica.